Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vayan ocupando sus localidades porque va a dar comienzo el siguiente acto de esta noche de libros, de música, de repentismo. Ya habéis visto a Alexis Díaz Pimienta y Javier Ruibal como son dos verdaderos portentos. Y ahora vamos con una de las citas que a mí especialmente me hacen más ilusión, y aunque son todas excepcionales, pero en esta ocasión contamos con dos grandísimos novelistas como son Enrique Vilamatas y Juan Tallón, a los que quiero agradecer públicamente que hayan aceptado la invitación del Centro Cultural La Malagueta para venir a este festival, a Málaga 451 Ola Marítima. Estarán moderados además por un malagueño, también escritor, José María de Loma, un grandísimo articulista, periodista también, y van a hablar de la realidad de la ficción y sus laberintos, es decir, de cómo estos dos escritores, tanto Juan Tallón como Enrique Vilamatas, y de alguna manera también lo hace José María de Loma, convierten la realidad en un hecho literario y en algo extraordinario. Así que vamos a recibirles con un aplauso fuerte a José María de Loma, Juan Tallón y Enrique Vilamatas. Muchísimas gracias, que disfrutéis de este diálogo y buenas noches. Bueno, tenemos con nosotros aquí a mi derecha a Enrique Vilamatas, que no necesita mucha presentación. Es autor de más de 30 obras que incluyen novelas, ensayos, libros misceláneos. Es dueño de un universo muy particular. Él ha sido premio Herralde, premio de la crítica, Rómulo Gallego, Médici, Fil de Literatura en Lenguas Romance, y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Él escribe en El País habitualmente, y su última obra es Montevideo. Ha escrito también libros memorables como París no se acaba nunca, El mal de Montano, Val-Levi y compañía, o Dietario voluble. Y está con nosotros también Juan Tallón, que es licenciado en Filosofía, periodista, ejerció el periodismo muchos años, columnista, ha colaborado en El Progreso de Lugo, donde ha trabajado también, en El País, ahora en Prensa Ibérica, Periódico de España, también lo publicamos en La Opinión de Málaga, pueden leerlo ahí toda la semana, en La SER, y es autor de novelas como El váter de Onetti, Salvaje Oeste, Rewind, Obra Maestra, o la última, que se titula El mejor del mundo, y que es un prodigio de novela, de argumento, de giro argumental, de prosa, de sentido del humor. Hablaremos de todo eso. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Málaga, es un lujo para nosotros. Yo quería empezar este diálogo preguntándoos a ambos si podríais haber sido otra cosa que escritores. Enrique. Sí, podría haber sido exactamente torero. De niño tengo una fotografía vestido de luces con 3 años en el pueblo de mi familia, toreando una cabra disecada. Y es verdad, no invento, sino que era protesta al cielo, pero es así. Cabra disecada porque era una cabra montés que había cazado mi abuelo y estaba entera, disecada. Se invitaba a los niños del pueblo a una merienda a cambio de verme torear. De modo que mi primera vocación fue la de torero, mucho antes que la de bombero, y aquí estoy, pues por primera vez pisando literalmente una plaza de toros, muchos años después. Mi padre dice que yo soy prácticamente un inútil, entonces no puedo hacer demasiadas cosas distintas a las que ya hago. He dedicado mucho tiempo a pensar qué podría hacer si un día me hubiese impedido para escribir. Le he dedicado por lo menos 10 minutos. Y creo que tendría que ser... Se ha ido. Tendría que ser un trabajo extraordinariamente solitario. Tengo un amigo que dice que si yo no escribiese, al 100% trabajaría en el Carrefour, que sería charcutero, porque el charcutero es una persona, según él, arisca, a la que no le gusta hablar y que te mira como si
como si te odiasen. Yo no me veo en el Carrefour, pero sí, creo que me vería trabajando en una... Perdón. ¿La petaca? Sí. En una ferretería. Una ferretería con poco género. A la que la gente fuese, me preguntase por un perno o una llave inglesa de no sé qué número y yo le dijese que no sé si tengo y no se estableciese apenas un diálogo y se fuese y yo me quedase solo, que es realmente lo que me apetece. La ferretera, dicen en el público. Bueno, ¿qué patologías pensáis, ya que habéis decidido ser escritores y no trabajáis por fortuna para todo en ninguna ferretería ni os dedicáis al toreo? ¿Qué patologías creéis que tiene la escritura? Hay dos personajes opuestos en la obra de Vilamata, uno es Montano y el otro es Bartleby. Uno preferiría no hacerlo y el otro no puede vivir sin hacerlo, ¿no? Exacto, Bartleby fue primero y es el que no quiere escribir, prefiere no escribir. Y el segundo es Montano, que vino como oposición al primero, que está enfermo de literatura. Pero bueno, eso no significa que yo tenga estas patologías. La palabra patología también me molestó cuando la utilizaron para el mal de Montano, en alguna crítica, porque no se trata de esto, se trata de una ficción. Yo no estoy enfermo de literatura. Me gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Te lo adjudican mucho eso de enfermo de literatura. No me conocen. Mal, ¿no? No te conocen. Sobre todo la palabra patología. Pero en todo caso, el mal de Montano surgió después de Bartleby, que habla de los que no escriben, porque fui al otro lado, los que necesitan escribir sin parar, en parte por una invitación de la Academia de las Ciencias de la Salud de Madrid, que me llamaban al teléfono de casa y decían que eran miembros de las Ciencias de la Salud, que querían hablar conmigo, y en el contestador, y yo no me ponía jamás porque estaba convencido de que querían decirme que dejara de fumar. Y entonces no me ponía, hasta que me enviaron una carta y me dijeron lo que pagaban, y la carta era impecable lo que pagaban, y por eso fui a dar la conferencia. Pregunté a una amiga cuál era qué relación tenía yo con la enfermedad y me dijo ninguna, pero sí con la locura. Y bueno, tenía ya un pasado de manicomio y pensé que ese era el tema de la locura y la literatura. Y de hecho acabo de hacer una antología en México que se llama La locura, sobre 5 textos relacionados con la locura. Se publica ahora en noviembre, también en España. Se llama directamente La locura. Y lo que me di cuenta a la hora de seleccionar los textos, fragmentos de 5 autores, está por supuesto Cervantes, con el licenciado Vidriera, para no poner al Quijote y tal. Me di cuenta de que todos los textos de la literatura universal y nosotros, todos, estamos locos, es decir, que no había dónde elegir porque cualquiera servía. Y de hecho elegí un texto donde no aparecía la locura y que también me parece que merecía entrar dentro de esto. Yo creo que es difícil ser escritor, desear escribir a toda costa si uno no es víctima de algún tipo de obsesión. Que una idea te acompañe durante años, que no sientas al cabo de ese tiempo desafecto por ella, ¿sabes? Que no quieras hacer otra cosa que sacarla adelante, yo creo que es casi un requisito imprescindible para un escritor, ¿sabes? Fijar su mente en algo y ser capaz de entretenerse alrededor de esa bombilla como si fueses un insecto y no cansarte y no desalentarte. Creo que es lo que caracteriza al escritor. Al escritor que quiere escribir, no al que quiere ser escritor y después quizás descubrir que además hay que escribir, ¿no? Pero eso se explica por la afición al escritorio. Por ejemplo, John Banville, el escritor irlandés,
habla de que solo se siente bien, aparte de la vida familiar, cuando está en su escritorio. Y que para él los fines de semana de la gente común, de la gente, son una pesadilla para él porque le mueven del escritorio. O sea que sí, Banville tiene el mal de Montano. Claro. Le preguntaron a Luis Goitisolo cuando no tenía una idea qué hacía con respecto al escritorio y él decía, yo pensaba que diría que se iba a tomar un autobús a otra parte, daba vueltas en torno al escritorio. Y es verdad, he probado esto y das vueltas y te vas del texto y las vueltas al escritorio producen un efecto milagroso. Una idea surge de repente por el cambio de espacio, mental también. Claro, porque la escritura tiene digamos, toda una estrategia, una escenificación en torno a ella. Es decir, escribir no es solo sentarse y redactar. Escribir es estar alejado de la libreta, estar alejado del ordenador. ¿Sabes? Yo creo que es imposible cuando estás en un proceso creativo, en una novela, que la novela no te acompañe a todas partes, aunque no la estés escribiendo. Sí, te acompaña al supermercado, a todas partes. En el supermercado mismo te pasan cosas rarísimas porque estás buscando que te pase algo raro para incluirlo en la novela. De hecho, hay un personaje tuyo en Montevideo que creo que dice algo así como que escribir te obliga a dejar de hacerte pasar por escritor. Bueno, es que esta paradoja, ¿no? Escribir es hacerse pasar por otro siempre. No, iba a contar que mi desgracia fue una vez que me tocó hablando de supermercados, me tocó la cesta de la compra. Y a mí me creó un problema enorme ir con la cesta de la compra por la calle, donde me conocen. Era una visión rara, pero llevé la cesta de la compra hasta el final. Oye, ¿pensáis en el lector mucho cuando escribís? Yo creo que el lector es un elemento inexistente en el proceso creativo. El lector es un invento del libro una vez está acabado. Pero, bueno, al menos en mi caso, pues cuando estás en el proceso, el lector es lo último en lo que piensas. Además, creo que hacerlo sería un poco deshonesto, sería crear para otros, ¿no? Pensando en qué le va a gustar, ¿sabes? Con qué va a empatizar. Yo creo que ese no es todavía el momento en el que tienes que pensar en el lector. Tienes que sentirte profundamente libre con lo que estás haciendo. ¿Sabes? Estás tú, lo que tú quieres hacer, lo que crees que va a funcionar y después quizás funcione también para el lector. Pero yo creo que durante el proceso creativo el lector no existe, el lector está muerto, el lector nace cuando el libro está a su disposición. Y es muy interesante porque entonces el libro comienza un nuevo capítulo y tú como escritor empiezas a darte cuenta del alcance que han tenido algunas de tus decisiones, conscientes o inconscientes, cuando los lectores te dicen el libro que has escrito. Y realmente tú puedes no saber el libro que has escrito hasta que alguien te lo dice. Así que el lector sí, pero después. Pero después. Yo quería matar al lector. En el segundo libro que hice en París, está pensado, la sesión ilustrada está pensada para matar al lector. Directamente. Pienso que con el tiempo que tenía miedo del lector. Pero había visto actuar a Miles Davis en Barcelona y fue un escándalo para el público, que era racista por otra parte, porque tocó Miles Davis la trompeta de espaldas al público. Yo vi en esto lo que tenía que hacer en la segunda novela, escribir de espaldas al público y darle muerte, además, porque leía un manuscrito y se contaba que ese manuscrito, una vez lo habías leído, causaba la muerte de sus lectores. Y el lector que llegaba al final del libro, que era breve, tenía la impresión de que había muerto por haber leído eso. Después empecé a cambiar de idea y me di cuenta de que tenía que contar con el lector. Pero, como has dicho también, Juan, cuando piensas en el lector, ¿en qué lector piensas? Claro. Porque una vez me pasó que en la calle me paró un amigo que, a pesar de ser amigo, no le gustaba nada lo que yo escribía y de repente me dijo, te tengo que decir, era más alto que yo por otra parte,
te tengo que decir que la página 124 de tu último libro es buenísima. Y como era muy inteligente y tal, me fui a casa corriendo a leer la página 124 y ahí me di cuenta de que no podía ser él, es decir, no podía pensar en su lugar y no encontraba nada, salvo que si no le preguntaba a él jamás lo sabría. Y otra vez el editor me dijo, me ha gustado mucho este artículo que has hecho. Y hice un libro que trataba el tema del artículo para el editor. Pero mientras lo escribía, claro, pensaba, pero estoy pensando todo el rato en el editor y eso no se puede hacer, ¿no? Tampoco sabía cómo leía él, de modo que también era un error. Queda muy egoísta cuando en las entrevistas dices que escribes para ti mismo. Tú eres el juez, tú eres el que se deprime por la noche cuando ve que la novela no marcha, el que se alegra increíblemente por la mañana cuando ve que la novela no es como tu libro, una obra maestra. Con eso, convencido de que es una obra maestra, arrancas otra vez la novela que por la noche te parecía lo peor del mundo. Y esta es la lucha que se conoce poco de los escritores en la soledad, ¿no? Que nunca somos vistos ahí. Es la lucha entre, no hay término medio. O aquello es buenísimo o aquello es una porquería global total, ¿no? Y la forma de seguir avanzando es que a la mañana siguiente tú mismo, en un momento determinado, sea como sea, veas que es, vamos, la obra que acabará con el Quijote. O sea, y ahí puedes continuar. Claro, yo creo que no hay un lector en el que uno pueda pensar. Lo que hay son cientos y cientos de lectores y no puedes estar pensando en todos ellos. Así que lo mejor es ignorarlo, ¿no? Yo veía un poco que creía que mi lector era como yo, físicamente y todo. Y una vez vi una cola de 7 personas que se parecían a mí, fue en una librería de París, pero la editora me dijo, están locos los 7. De modo que ahí fue cuando cambié inmediatamente y empecé a acostumbrarme que el tipo de lector o lectora tenía un aspecto muy variado y ese fue el momento que sentí que era leído, por otra parte. Oye, vuestro entorno, ¿cómo lo utilizáis como material literario, ¿no? Tú, Juan, has dicho alguna vez que es tu naturaleza, está en tu naturaleza el poder aprovechar como material narrativo, también de artículos, pues la realidad que te circunda, tu ciudad, tu familia, tu vivencia, el día a día también. Yo creo que esto lo hacen todos los escritores. Digamos, los elementos vivenciales, las experiencias por las que atraviesa, las historias que conoce, que le cuentan, las experiencias del entorno, todo eso cae en una especie de cajón de retales, ¿vale? Que por sí mismos no fundarían una historia. Pero cuando tú quieres contar una historia, todos esos elementos que se han ido acumulando, digamos, son extraordinariamente prácticos para llenar de detalles lo que quieres contar. Yo creo que todas esas vivencias, nuestro entorno, son particularmente útiles cuando tienes determinadas propuestas narrativas, ¿no? Todos, en alguna medida, grosera o sutilmente, nuestros retales están desperdigados en nuestros personajes, en los conflictos de nuestros personajes, y no por ello son obras autobiográficas. Pero yo creo que renunciar a todo ese caudal, bueno, sería dar la espalda a la vida, ¿no? De todas maneras, tú tienes mucho material que vas almacenando de manera separada o distinta, ¿no? Porque cada una de tus novelas no tiene nada que ver una con la otra. Incluso creo que en alguna, como en Rewind, has logrado tener primero la estructura y después lo que querías contar, ¿no? Decía que cada una de tus novelas no tiene nada que ver con la anterior, son historias muy distintas, materiales muy distintos. Sí, yo he convertido, creo que, una incapacidad en un proyecto. Yo no he sido capaz nunca de tener un mundo narrativo, un universo narrativo, ¿sabes? Algo que, digamos, que tenga cierta vocación de conjunto. Entonces he decidido que
mi proyecto sería siempre distinto en cada libro. Tenemos intentar siempre hacer algo que me ponga ante la duda de si seré capaz de hacerlo porque no lo he hecho nunca anteriormente. Entonces, yo he empezado a disfrutar con los giros de 180 grados, ¿sabes? Alejarte de cada novela anterior lo más rápido y en la dirección menos inesperada, ¿sabes? Que ya que no has sido capaz de construir un universo narrativo, pues por lo menos generar la expectación de qué serás capaz de hacer que sea tan distinto de lo anterior y que quizás no sabes hacer, pero el hecho de no saber hacerlo a mí me resulta extraordinariamente estimulante, ¿sabes? Quiero contar esta historia, no sé cómo, es el momento de contarla. Yo lo que dices lo traduciría por que te gusta divertirte cuando escribes, ¿no? Sin duda. A mí me pasa lo mismo, puede parecer que hay una obra homogénea, pero si no me divirtiera, no entraría en un libro que para mí siempre es distinto, aunque no pueda parecerlo. Y yo creo que eso se traslada en las obras de los dos. Te pueden gustar o pueden no gustar, pero yo creo que quien las lee es capaz de deducir qué bien se lo ha pasado este escritor haciendo lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo introduzco el humor también y sobre todo la ironía, pero la ironía sobre mí mismo, porque yo por la mañana también leo lo que acabo de escribir la noche anterior y digo, yo aquí añadiría una cosa y me burlo directamente en el texto de una forma sutil, pero que está ahí, de lo que he escrito. De modo que, claro, por eso hay humor, porque es un humor contra un nuevo lector que aparece ahí y que continúa al ver que no me tomo tan en serio lo que ocurre. Yo creo que eso que también tiene que ver con el marco mental que tenemos. No somos o no estamos en disposición de decir yo no quiero hacer humor o yo quiero renunciar al humor. Es que no puedes hacerlo. Tu marco mental es ese, el del humor. Obviamente utilizado en cada momento en el género, en la medida que el momento exige, ¿no? Pero yo creo que no podemos mirar al mundo y no reírnos por dentro y que por fuera no se filtre. La ironía, bueno, lo que quepa en cada momento. La ironía como un sistema para desactivar un poco la realidad de la vida, ¿no? Un poco para quitarle dureza, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se dosifica? Claro, se dosifica siempre naturalmente. Y que llegue bien, ¿no? Al que la recibe. Me encontré no hace mucho con un entrevistador que estaba en contra de mía, de toda mi obra, etcétera, que me avisó cordialmente de que estaba en contra mía. Entonces, claro, todas las respuestas, el público se reía y ahí tuve que controlarme precisamente para no humillarle. No se trataba de esto, porque me había avisado antes. Por lo tanto, ahí no fui yo, sino alguien que se controlaba mucho. Pero vamos, o sea... Bueno, la posibilidad de la autoficción, una palabra un poco ya maldita, gastada. ¿Quién hace ficción? ¿Quién hace autoficción? Tú has utilizado tu propia vida como material literario. Te he leído alguna vez que hablar de uno mismo es una de las posibilidades literarias que hay. Un relato autobiográfico es una posibilidad, entre muchas incluso. Sí, la autoficción, basta con decir ficción, porque se supone que el auto significa que hay alguien detrás de la ficción y por lo tanto hasta la Biblia la debió escribir alguien, digo yo, ¿no? Por lo tanto está siempre el autor ahí. La segunda parte del Quijote es clarísimamente habla ya en nombre del autor en fin, de alguna forma el auto lo pusieron en el 71 en Francia en el siglo pasado y tuvo su éxito y su recorrido, pero no deja de ser una tontería. Cuando me preguntan autoficción o ficción, digo ficción porque es más corta la palabra, tardas menos en decirla. Y además estamos en un momento, creo que lo único interesante en la escritura, desde mi punto de vista, es el tránsito de géneros. Es decir, intentar algo nuevo a través de mezclar los géneros y mezclar todo sin problema. Una apertura total. Y por lo tanto, el género bestseller, por ejemplo,
me aburre mucho si yo veo 100 bestsellers juntos en una librería, sé que tratan de lo mismo los 100. Se trata, pues, soy partidario incluso del fragmento. Creo que el fragmento tiene una potencia inmensa por sí mismo. Entonces, construyo libros ahora con fragmentos que comentan fragmentos de otros. Creo que sería renunciar a la única posibilidad de hacer algo nuevo dentro de la literatura, es indagar en toda esta parte del tránsito de géneros, que no se sepa, en definitiva, la prosa de Nietzsche, la prosa de Sebald, que es prosa literaria, en definitiva, abarcándolo todo. Esta sería la única esperanza que veo para no repetirse tanto con respecto a que todo ya está escrito, como sabemos, hasta nuestro destino, ¿no? No sé qué opinas. Sí, bueno, yo tengo que coincidir con Enrique. La autoficción ha pasado de ser un género, una propuesta, a ser un tema de conversación. Y como tema de conversación es realmente agotador, porque además parece a menudo que estemos hablando de cosas diferentes. Cada uno tiene una idea diferente de la autoficción. Entonces, en relación a la autoficción, lo mejor que podemos hacer es dejar de hablar de ella y como dice Enrique, tratar de buscar nuevas fórmulas. Y las nuevas fórmulas solo pueden venir por la mezcla de géneros. Esto, en un momento, se lo escuché decir a César Aira y después yo lo he dicho tantas veces que ya me lo atribuyo a mí. Y es que no hay que intentar escribir un buen libro. Hay ya demasiados buenos libros. No nos llega una vida, no nos llegarían 10 vidas para leer todos los buenos libros que se han hecho. Entonces, lo que hay que intentar hacer es un libro nuevo. Un libro, digamos, que te someta pues, a la posibilidad del fracaso total. No pasa nada. Pero has asumido un riesgo. Y yo creo que hay que asumir riesgos, hay que experimentar, hay que jugar, hay que intentar hacer algo que no sepas hacer, que no se lo has visto hacer a los demás, o por lo menos desconoces si lo han intentado otros, e ir hacia lo desconocido. Porque quizás solo así vas a poder hacer algo que pueda quedar en la memoria de los demás, ¿no? Eso tiene mucho también de juego, ¿no? La literatura como juego, que a veces se enfoca la literatura como un sufrimiento, el sufrimiento del escritor, el folio en blanco, todas estas cosas. Pero la literatura también tiene mucho de juego, ¿no? Es jugar y, ¿por qué no?, de divertirse escribiendo. Tomar una cita y modificarla levemente ya significa otra cosa. De maquillar la literatura universal de otra forma, cambiarla, modificar. Ya es mucho escribir entre una línea y otra, colocar lo tuyo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que hay. En realidad, el juego, que se ha tomado a veces como una cosa infantil, volvemos a la idea de la diversión. Julio Cortázar cuenta que cuando su madre le decía que dejara de jugar para ir a ducharse, le parecía una interrupción del juego. Y a mí siempre me ha parecido una interrupción del juego cuando se habla mal de la literatura como juego, al contrario, es la que más me apasiona. En definitiva, lo que queda es divertirse. Y divertirse escribiendo es fundamental. ¿Te has divertido mucho situando en ese personaje que va buscando la puerta condenada de Cortázar y pretende alojarse en el mismo hotel de Montevideo que Cortázar se alojó, y donde oye el grito de un niño que luego, cuéntanos, el gerente desmiente un poco que eso sea así, ¿no? El gerente del hotel le dice que no hay ningún ruido, basándose en ese cuento de Cortázar? Es muy difícil de explicar porque es muy complejo la aventura de entrar en la habitación donde contó Cortázar su cuento, que era la que en el 54 habitó él por una noche. Sí es cierto que viajé a Montevideo y aproveché para ver el mismo sitio y estar en el lugar real de la ficción, es decir, en la habitación donde estuvo Cortázar y oía ruidos en la habitación de al lado, y estar también en la realidad. O sea, estoy en lo real y estoy en lo ficticio. Estoy en el espacio de Cortázar, al mismo tiempo yo estoy en la habitación. Y al lado había una habitación, la habitación donde él oyó el llanto de un niño, que yo pensé que todo el libro lo haría en función del momento
en que llegara a cruzar la puerta condenada para saber qué había al otro lado. Como no lo sabía, fui escribiendo el libro y eso me animó tanto hasta el momento que tuve que cruzar la puerta. Y ahí entré, sin darme cuenta, en el género fantástico que no había tratado nunca. Y no me di cuenta, lo bueno es esto, que luego me avisaron y ahora ya he entrado en el territorio fantástico desde hace tiempo. O sea, la aventura misma real y al mismo tiempo ficticia. No te voy a preguntar cuánto hay de ti en ese libro porque me puedes contestar un 27%. Claro, es que me encontré con el gerente que has nombrado, otro gerente, en este caso, pero el gerente no sabía nada. Parecía que conspiraba contra mí para que no me fuera a la habitación, de modo que eso me llevó a escribir el libro. Cuando terminé el libro, y volvemos a una cosa anterior, había estado tan entusiasmado en el libro que todo lo que leía, veía que encajaba con el libro terminado y entregado. O sea, todo lo que leía, todo lo que me pasaba. Ya no tenía tiempo para añadir tanta cosa porque era todo lo demás. Era el resto del mundo. Hablando de lo que uno pone de sí mismo en los libros, Juan, en el tuyo último, en el Mejor del Mundo, tú has contado alguna vez que está basado en una experiencia real que tuviste, en un sueño, ¿no? Porque el protagonista de tu novela, bueno, lleva una vida, unos negocios, en una empresa de ataúdes y a mediados de la novela hay un giro, no voy a desvelar, pero que también está basado en algo que a ti te sucedió y que te pasó, ¿no? Engarzando con lo que hablábamos de utilizar materiales narrativos con lo que te pasa, pero también traspasando hacia la ficción, transitando ficción, realidad, realidad, ficción. Sí, si podemos hablar de un sueño como de una experiencia real, realmente la novela tiene su origen en un sueño de una hora que tuve hace 20 años. Cuando yo vivía solo en Santiago de Compostela, estaba muy satisfecho con mi vida, no quería que me fuese mejor porque ya me iba bien y una noche sueño que llego a casa y hay dos desconocidas en el interior, que son mi mujer y mi hija. Eso que es ya espantoso de por sí cuando, en fin, tienes 20 y pico años, no era lo peor del sueño. Lo peor del sueño era que yo no podía hacer nada para rebelarme ante esa situación. Tenía que sumarme al nuevo contexto, el contexto de alguien que tiene mujer e hija. Y ese sueño se repitió durante años. Y cuando yo tomé la decisión de alejarme todo lo rápido que pudiese y lo lejos que fuese posible de la anterior novela, obra maestra, pensé que la experiencia de esa extrañeza podría ser muy interesante. Y aunque no se desarrolla en los términos en los que yo tuve aquel sueño, sí es muy parecido, ¿no? Porque el personaje, después de una estancia en el exterior, en el extranjero de 2 semanas, regresa a casa donde se supone que lo está esperando su hija, su mujer, en fin, su entorno, su trabajo. Cuando llega, empieza a advertir dramáticamente que todo ha cambiado, que nada de lo que tenía continúa, ¿sabes? Y esa experiencia, claro, sin querer, me introdujo como a Enrique en lo fantástico, en un género en el que yo, ¿sabes?, nunca había siquiera sopesado entrar. Y creo que todavía me resisto a considerar eso un elemento fantástico, una ficción especulativa. Prefiero creer, autoengañándome, por supuesto, porque la literatura también va de autoengañarse, que podría denominarse realismo imposible, ¿no? Eso que sucede en un momento dado, ¿no? Yo lo llamaría realismo interior también, realismo interior, que era un concepto de Monterroso para oponerlo al realismo mágico. Claro. El realismo interior, que es el viaje mental. Y no sé si tú piensas que obra maestra
es un libro espléndido, pero cerrado, digamos, que no permite tanta conexión con el resto. Y en cambio el que has escrito ahora, El mejor del mundo, se abre más a otros espacios. Sí. ¿Me equivoco o no? No, no, es cierto. Posiblemente obra maestra. Obra maestra es precisamente una obra maestra. Te has bueno, sí. es un proyecto muy particular, ¿verdad? Y que... Sí, permite juego con el mundo del arte, etcétera, pero en otros lugares y otros espacios. Sí. Obra maestra que versa sobre la desaparición de una escultura. Ustedes habrán leído la novela, muchos de ustedes. La desaparición en Reina Sofía de una novela, de una obra de arte, de una estatua, una escultura de muchas toneladas. Ahí tardaste años en recopilar ese material para después hacer la novela, un proceso distinto al de tu última novela, El mejor del mundo, sí. ¿no? Bueno, hablaba antes de las obsesiones que pueden estar contigo 10 años. Fue el caso de Obra Maestra. Yo nunca acababa de descubrir cómo contar esta historia. Además, tampoco acababa nunca de documentarla en la medida que quería. Entonces estaba siempre dándole vueltas, acumulando más bibliografía, más declaraciones, y como no encontraba el modo de dar salida a todo eso, lo que hacía era escribir otra novela que sí supiese escribir. Entonces, pretendiendo escribir Obra Maestra, escribí antes 7 novelas, hasta que al final salió, encontré la forma de narrar toda esta locura. Que conduce un poco, yo creo, Obra Maestra, a descubrir, si no lo has descubierto, la complejidad y ambigüedad del mundo. Yo creo que es esto lo que estamos viviendo en realidad actualmente también. Sí, porque El mejor del mundo son casi 2 novelas, si se me permite, ¿no? Una pasa una cosa, en otra hay un giro, y ese avance sale muy airoso del envite, porque es bastante complicado el salto ese un poco a lo que podría ser ficción, que a lo mejor no lo es, lo que hablábamos antes, un sueño, pero sale muy airoso. Tú mismo has dicho que estabas escribiéndola y que pensabas que no sabías si iba a ir a más, que se te había ido de las manos la historia, ¿no? Benditamente. Sí, pero yo creo que todos los libros, y aquí está Enrique, y creo que él es un ejemplo perfecto, son más de un libro. Para contar una historia, a menudo tienes que contar 2 o 3 más. Entonces, el libro se expande, se bifurca. Nunca es uno. ¿Sabes? A veces, para contar una historia, tienes que mostrar otra, ¿no? Es como la teoría del iceberg que utilizaba Hemingway para referirse a su modo tan particular, ¿no? Quiero decir, tú insinúas algunas cosas, apuntas en una dirección, pero al mismo tiempo estás perforando en otra. Entonces, todos los libros son varios libros, ¿no? Pero tú crees que, a ver, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de Kubrick, que hacía películas muy distintas por los temas, ¿no? Pero si alguien se molestara en analizar que Kubrick está siempre detrás y que es una obra compacta en el fondo casi, se vería que siempre, sea la obra general buena o mala, hay detrás alguien responsable de ella, que igual que somos responsables de nuestra vida, de alguna forma, ¿no? Responsables de nuestra vida. De todas maneras, hay historias que te llegan y que te voy a decir alguna vez que no sabías muy bien cómo narrarla. El caso de Rewin, que son varios puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, un poco ahí es distinto a Obra Maestra, en la que estás recopilando material durante mucho tiempo, es distinto al Mejor del Mundo, y en esa tú querías primero tener 5 o 6 puntos de vista distintos de cómo ocurre una misma cosa y después someter esa cosa a la visión o a la narración de cada uno de los personajes de ese punto de vista, ¿no? Son técnicas muy distintas en cada una de tus novelas. Sí, yo creo que, no sé si Enrique pensará lo mismo, que los escritores tenemos la capacidad de empezar, si así lo deseamos, la casa por el tejado, por la chimenea. Y por qué no una historia no puede nacer no como un relato, como un argumento, como un personaje fuerte, un conflicto, sino porque no puede nacer como una estructura. A mí es lo que me pasó, por ejemplo, con Rewind. Yo quiero contar algo de esta manera, ¿sabes? Desde la multiperspectiva, que varios personajes
muy distintos entre sí nos hablen de algo que los pone en común. Entonces, Enrique, ¿se me oye? Sí. Seguro que, claro, el nacimiento de todas tus novelas, ¿sabes?, ha sido siempre muy diferente. No hay una maquinita para fabricar historias. Siempre el riesgo, si no, no. A ver, Leopoldo Panero creo que decía que el poema no era nada si no corría un riesgo. Simplemente es eso. Si no hay un riesgo, no vale la pena que sigas. Y todos tienen un riesgo. Al principio pensaba que era porque era joven y tenía tiempo de rectificar si salía mal. Pero claro, también si acumulas 2 o 3 libros malos, luego no te publican. O sea que finalmente el riesgo ha permanecido siempre ahí, porque si no, no hay atractivo dentro de lo que haces. Y luego los que arriesgan, generalmente son los que al final o son comprendidos o son entendidos por otras generaciones o no pasa nada. Pero en todo caso, solo merece la pena trabajar de esta forma. De lo contrario, no. Y lo digo en una plaza de toros donde el riesgo juega un papel fundamental. Y también que me he dado cuenta de que nuestra memoria es mínima. Por ejemplo, es raro que yo recuerde que estuve en Málaga cuando tenía 14 años con mi familia en un coche de caballos y que de repente le hablé de fútbol al cochero, y el cochero me sorprendió enormemente porque me señaló la plaza de toros. Me dijo, aquí nos gustan más los toros que el fútbol, me dijo. Y eso me quedó grabado para siempre, por la ruptura en lo que yo creía. ¿Y quién no me dice que entre una escena y otra hay una continuidad? En el tiempo también. Es decir, si retuve la frase, era para decirla hoy. Si tuviéramos mucha más memoria, veríamos que muchas cosas de las que decimos están ligadas a nuestro pasado, las hemos dicho de otra forma, y son escenas que en una película las montaríamos juntas y no las separaríamos. Digamos que el cochero, que imagínate dónde debe estar ahora, me advirtió de que un día hablaría de él. Bueno, se trabaja así también en la novela, ¿no? Dijo un crítico de New Yorker que los libros de Vilamata proporcionan una extraña felicidad. Yo le quito lo de extraña, proporcionan una felicidad. Soy consciente también de esos efectos que podéis provocar en el lector. En mi caso, en el de los que estamos aquí, mucha felicidad a vuestros libros. Es que me decían que era muy trágico, a veces había que encontrarse muy mal para escribir bien. Bueno, yo me tomé una aspirina una vez y mientras hacía efecto la aspirina empecé a escribir bien. O sea que, sí. Un ratito. Sí. Bueno, yo puedo sostener que los libros de Enrique proporcionan una extraña felicidad, ¿sabes? Cada uno proporciona además una felicidad diferente y entonces siempre acudes a ellos, Y qué manera más brutal de avisarnos que termina esto, porque ha caído esta brisa. Bueno, sí. Es una forma nueva de... Sí, nos queda nada, un minuto. Yo os quería preguntar finalmente, ya muy breve, también por vuestra experiencia como columnista en El País, en Prensa Ibérica, ¿qué satisfacción o quebradero de cabeza proporciona escribir columnas frente a la novela? ¿Qué feedback proporciona? Es un poco una calderilla de la fama o de reacción rápida, ¿no? De escribir algo y tener un efecto más rápido con un libro. He ganado en intensidad en las columnas, porque entre otras cosas algunas van a parar a los libros. No hay separación entre la columna y lo que escribo en una novela. Porque también se produjo en Montevideo la anterior, que hay artículos enteros modificados, pero hechos para la prensa. No, por lo mismo que no separo entre una actividad y otra, y al mismo tiempo porque pienso que como los artículos los leen poco, pues los pongo en las novelas para que tengan un poco más de vida. Sí. Reutilización de materiales un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Es una forma de divulgarlos mejor también. Bueno, yo no me siento demasiado culpable si digo que a veces también he dejado derretir algunas columnas en alguna de mis novelas, ¿no? Yo creo que la columna tiene algo de cerilla, ¿sabes? Encendida, que enseguida el viento sofoca, ¿no?
Y bueno, y además a mí me ha servido siempre, además de para pagar mis facturas, siempre claro, para hacer musculatura, ¿no? Para hacer dedos, ¿no? Sí, yo lo he hecho desde siempre, colaborar en la prensa, o sea, y estudié periodismo y tengo desde que empecé hasta ahora, pues una trayectoria de periodista absoluta. Y es verdad que sirve para entrenarse, para ser suplente y entrar un poco en la cancha después. Sí. Muy bien, pues Enrique Vilamata, Juan Tallón, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este diálogo tan nutritivo. Muchas gracias a ustedes.